Pues como ya sabemos, no hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Entonces, los eclipses y los tiempos que se marcan son para saber en dónde se encuentra la aguja del tiempo y en dónde nos encontramos. Porque todos los pactos y acuerdos que se han hecho por las civilizaciones en el tiempo son por medio del tiempo, del calendario lunar, solar y obviamente de los eclipses, que es la forma que los astros nos hablan. Una cosa interesante, el término astrología viene de astrólogos, que viene siendo las letras, más bien, no, la palabra, la voz de los astros, de las estrellas, el lenguaje de los dioses, eso es lo que significa. Entonces, entendiendo eso, nos podemos dar cuenta que en la vida cotidiana nos han hecho creer que el zodiaco, las pequeñas pendejadas que nos leen de cómo es la semana, esto es todo, y se burlan, porque obviamente esa es información mínima, absurda o pequeñita, ¿no? La información profunda del conocimiento no se toca, no se habla, de eso no lo mencionan. ¿Por qué? Porque no quieren que uno pueda tener ese entendimiento y darnos cuenta en dónde estamos. Entonces, este eclipse que sucedió es una cosa sumamente importante, porque nos está marcando la pauta de cómo las cosas se van a empezar a desarrollar, cómo se va a ajustar la sociedad, como les decía hace un rato, ¿no? Este es mensaje para los hombres de la Tierra y para los extraterrestres que viven aquí también. Entonces, ¿qué es esto? Les decía yo que se formaron los cuernos, ¿no? Los cuernos del diablo, o los cuernos del Moisés que Miguel Ángel talló allá en Italia. Es interesante porque unas de las piedras o monedas acuñadas por Alejandro Magno, que bien se sabe que en su tiempo él era un dios que anduvo entre la gente, las monedas acuñadas por la imagen de él traen no nada más los cuernos, sino también trae la corona de espinas. Entonces siempre nos hacían creer que la corona de espinas se la pusieron a Jesús porque era una manera de burlarse de él, de que era el rey. Y no es así. La corona de espinas simboliza el sacrificio por la humanidad, simboliza cargar con las penas de todo el pueblo para la divinidad. Entonces tiene muchas cosas muy importantes ahí. Hace poco estaba platicando con un amigo del Líbano, porque se sabe que pues Jesús, ¿no? Que nos dicen que era hebreo, judío, pero le ponen su manto púrpura. Ese manto púrpura simboliza que él era un fenicio. En otras palabras, él era un latino, un rey latino. Y sus nazarenos ignae, ¿no? INRI, que nos dicen que es Jesús el Salvador, rey de los judíos. Pero en sí, Isus Nazarenos quiere decir el Salvador, que no se corta el cabello, o que no pasa navaja por su cabello. Rey de los escogidos. Escogidos. Entonces, ya es un mensaje más cabrón de lo que nos podemos imaginar. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Estaba pensando en esto del eclipse, porque tiene una referencia a lo que es la piedra del sol, ¿no? El calendario azteca. Y he estado así investigando, ¿no? Buscando todas estas cosas que, según yo, tienen sentido. Tienen sentido para mí, ¿no? Por la relación del lenguaje. Una de las cosas increíbles es de que Tonatiuh, que es el rostro del sol, del símbolo del movimiento en el centro de la piedra del sol, su lengua es el pedernal o el cuchillo de obsidiana. Y eso es interesante porque igual en un pasaje de la Biblia habla de que el Salvador va a hablar con una lengua como espada de doble filo. ¿Por qué una espada de doble filo? Porque al entrar corta y al salir corta. Las palabras, el logos, como se le dice, ¿no? Fue lo primero que se creó en el universo. No, hágase luz
lo hizo el logo. Porque antes de que hiciera la luz, fue la palabra, el logos, astrólogos. Entonces, poniendo todas estas cosas en combinación, que les decía yo que es interesante que el hecho de que todos los países musulmanes árabes, sus banderas cargan un eclipse, no como nos hacían creer que es la luna creciente con Venus o la estrella, que todo tiene que ver en eso, ¿no? Porque recuerden ustedes que para los cristianos o católicos Jesucristo es la estrella de la mañana, o en inglés el morning star, o el lucero del amanecer. Igualmente en el Valle de la Náhuatl, para nosotros los mexicanos, Quetzalcóatl era Venus, la estrella de la mañana. Venus, ¿por qué? Porque es la estrella, el símbolo de 5 picos, pero es porque es el calendario venusino, que se marca la estrella de 5 puntas. Lo que muchos en Europa el Wicca, ¿no? Que es una religión de chamanes, de brujas, de brujos, pero primordialmente siempre en la antigüedad los humanos que tenían una conexión más sagrada con lo divino siempre fueron mujeres. Después llegó la estructura de la ideología judía, que era patriarcado, sometimiento por la masculinidad, y entonces todo eso se fue borrando. Es interesante porque, como les decía, que no hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague, es porque los periodos y los tiempos que se llevaron a cabo al llegar a la conquista de América se están cumpliendo. Los pactos y los acuerdos y los testamentos, como la imagen de la Virgen de Guadalupe, son una revelación. Entonces yo me ponía a pensar cómo es que ahora va a empezar a resurgir el pasado. Curiosamente este eclipse en Géminis tiene mucho que ver, porque quiere decir que empecemos a buscar los orígenes y a sacarlos, ¿no? Y como un buen Plutón, ¿no? Planeta de la riqueza y de la transformación brutal, hay que empezar a sacar qué hay, ¿no? Me inspiró un libro de un escritor americano que se llama Books of Blood, ¿no? Que decía los libros de sangre. Y eso me hizo reflexionar en casi todos los códices o los murales que existen en las pirámides, ¿no? En México. Porque decían, no, es que eran bien salvajes, ven la cabeza, pum, y salían como serpientes de sangre, y todo era muy sanguinario, muchos sacrificios y todo esto. Pero cuando empecé a aprender, investigar más y aprendiendo de todas estas personas que investigan y que comparten, ¿no? Que tenemos la herramienta del internet, pues me he dado cuenta todo lo que simbolizaba, ¿no? Esas serpientes de sangre saliendo de la cabeza del decapitado no es un sacrificio sanguinario, es una imagen, es un códice que simboliza el hecho de que la sangre es la que guarda la información y lo más sagrado que existe en el hombre. Y aparte, la serpiente simboliza la sabiduría. Y otra vez mencioné no Pitágoras, pero no mencioné que Pitágoras viene de Pitón, que era la ciudad donde existía la serpiente, que era la sabiduría. Eso me hizo reflexionar porque muchas veces los términos dicen que vienen traducciones del griego, y ahora investigando un poco más me di cuenta de que no, que muchas veces son términos del latín, más antiguos, de la cultura de los latinos en la península itálica. Y que a lo mejor el hecho de que los etruscos guardaron mucha de la tradición femenina, eso me hace tener más curiosidad y querer explorar más, ¿no? Pero entonces estamos en el tiempo. Time, tiempo, tempo. Muchas veces las palabras están ahí, guardando secretos, guardando información que nada más necesitamos ponerle un poquito de atención y empezamos a desdoblar, a deslumbrar, y nos empiezan a iluminar el pinche cráneo, ¿no? O el cerebro. Yo dije, ¿qué pedo?
pues no hay tiempo que no se cumpla. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos la tecnología que nos hace divulgar la información, entrar, meter, penetrar con la puta curiosidad para que empecemos a tratar de analizar qué significan las cosas que están alrededor. Qué son las cosas que siempre hemos visto, pero que no entendíamos, ¿no? Como nos decían, no, es que la bandera de México es el verde de los campos, el blanco de las montañas, la nieve del volcán y el rojo de la sangre de los caídos. No es así, eso no mames, ¿no? Todo tiene lo profano, que es para las masas. La información profana es para las masas, no es campo verde, es blanco de los nieve de los volcanes y la sangre de los caídos. No, también tiene una información sagrada, sacra, que es nada más para dentro del templo, para los que tienen el conocimiento, para los que hablan con la divinidad. Ese es un lenguaje que nos enseña a los comunes. ¿Por qué nos enseña a los comunes? Porque, como decía en la Biblia, no le da las perlas a los cerdos. Suena muy sarcástico esto, pero quiere decir que solamente los que tenemos interés de poder comprender, de poder buscar y analizar el significado de las cosas, podemos trascender un poco más allá. Y ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces escucho, ¿no?, a estos investigadores autodidactas, ¿no? Así como yo he sido, ¿no? Yo he sido un autodidacta porque de escuela no tengo ni más. Como dicen en México, ¿no? En países de nosotros, ese es un burro, ¿no? Y no mames, en serio que una vez en kinder, yo de niño tenía unos 4 años creo, estaba yo ahí y la maestra dice, ¿quién sabe qué color es? Y era un gusanito. Y pues yo sabía, pues el color verde era mi color favorito. Entonces yo sabía que era verde. Pues un pinche gusanito verde. Y yo dije, verde. Y ¡ah! Levanté la mano acá bien cabrón, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nunca la levantaba, ¿no? Burro. Pero esa, yo sí sé. A ver, la maestra, a ver. Así, don Pancho me dice. Porque no supe que llamaba a Francisco José Francisco hasta que iba en 4º grado y me emputé cuando llegué a la casa, que le dije a mamá que la maestra me quería cambiar mi nombre porque me dijo que escribía mi nombre correcto, ¿no? Y yo dije, chinga, pues ese es mi nombre correcto. Y dije, no, yo soy Pancho Dávila. Dijo, mi madre, pon tu nombre correcto. Anyways, estaba en la pinche kinder y entonces levanta la mano y me dice, a ver. Y yo, bien chingón, morado. Y la maestra dijo, pendeja. No, o sea, como diciendo, oh, qué güey eres, ¿no? ¡Pum! A mí sí me pusieron en un banco, y me pusieron unas orejas de burro. Antes no existía eso del bullying. Hacían lo que su chingada madre les estaba de gana, ¿no? Entonces ahí me senté yo con mis orejas de burro. Pero yo no lo podía creer. ¿Cómo es que de mí salió decir morado si yo sabía que era verde? Yo sabía que era verde, pero dije morado. Bueno, siempre pone un burro, ¿no? Hasta que me di cuenta que estaba la historia del Asno de Oro, una novela antiquísima, ¿no? Que quiere decir que uno de los reyes que vivía en la opulencia, acá de repente los dioses del Olimpo, ¡pum!, lo convierten en burro, en asno. Porque el asno es un animal sumamente interesante, sagrado, porque viene desde el Medio Oriente, Europa, y de España lo trajeron a América. Para nosotros el burro fue el animal más noble y más fuerte y más leal. Esa es la razón por la cual Jesucristo entra a Jerusalén montado en un burro blanco. Después me di cuenta, ¿qué onda? Pues está la constelación del burro. Cuando descubrí esas cosas y esa información me di cuenta que el burro era sagrado. Es por eso cuando ves ustedes un nacimiento en Nativitas, ves que está ahí en el establo, ¿no? En el barn, María, José y Jesús en el pesebre, y hay una vaca, hay un corderito y hay un burro. ¿Por qué? Porque es el animal más leal y más firme, no se hace para atrás. Entonces es el símbolo de que él era eso. El
tiempo. El tiempo gobierna el mundo físico, porque es como nosotros vamos llevando a cabo la sincronicidad de todas las cosas, de los eventos, de los pactos, de los contratos, de todas esas cosas que hacemos nosotros como humanos. Entonces estaba yo diciendo que estos autodidactas que hacen sus investigaciones y que ponen información y los videos y todo, y de los cuales todos aprendemos, pero muchas veces ellos, como siempre, van con ese, no, nos conquistaron, nos destruyeron, decían que éramos brutalmente salvajes y todo, y lo hablan con mucha subjetividad, con mucho dolor. Y luego los ves, cabrones, pues son mestizos, ¿no? A veces hasta parecen más criollos que mestizos. ¿Qué es esto? Quiere decir que nosotros tenemos que encontrarnos y saber que ahora ya tenemos la madurez, la tecnología, el conocimiento y la razón para poder empezar a armar las cosas. ¿Okay? No es de que Hernán Cortés haya llegado y que pensaban que era un dios y lo alabaron y después jodió con unos 200 cabrones apestosos de Europa contra cientos de miles de indígenas. No. Y no lo digo por discriminarlos, no porque de ahí venimos, sino lo digo porque aparte de que venían apestosos y todo, eran muy chingones porque con muchos huevos vinieron a hacer lo que tenían que hacer. Pero me refiero al hecho de que los náhuatl, los aztecas, se dieron cuenta que él simbolizaba el personaje que iba a llevarnos a una transformación, porque en ese tiempo el Valle de la Nahua y las culturas estaban en decadencia. Voy a mencionar uno de los chingones guerreros de América del Sur, Atahualpa Yupanqui, que usó esta frase que es iluminadora, ¿ok? Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues el que no puede comprender las cosas de lo divino, los sacrificios de la humanidad, es un simple monstruo depredador. Entonces ya tenemos toda esta información, todo este conocimiento, todo este poderío. Y de ese entonces para acá, después de que se llevó a cabo la conquista, que se entregó el poderío, porque él representaba lo que era el cambio, la transformación, estoy hablando de Hernán Cortés o Francisco Pizarro en lo que fue el imperio Inca. ¿Qué es esto? Otra vez vino y me di cuenta que cuando Cristóbal Colón vino hacia las Américas, tomó la ruta perfecta de la corriente del viento y del mar, como si la supiera. Pues sí. Después de que los reyes católicos conquistaron la última parte de la península que contenían los árabes, Granada y todo, Granada, por cierto, un símbolo sumamente sagrado, que es la granada, representa el mundo y todos los grandes adentros de la humanidad. Después de que conquistó Granada, los reyes católicos pudieron obtener los derechos para el mar, para el non plus ultra, que era el mar que el mar tenebroso que no se cruzaba, que era el Atlántico. Ya teniendo los derechos, inmediatamente el Cristóbal Colón, que es un código su nombre, se dejó venir. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que una isla del Caribe, cuando él necesitaba ayuda y los locales no lo querían ayudar, no estaban ayudando, él sabía precisamente que iba a pasar un eclipse. Y entonces les dijo que Dios iba a hablar y que iba a oscurecer si no le ayudaba. Y sucedió, y entonces todos le ayudaron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos caballeros de la Orden de Cristo, como Cristóbal Colón, Hernán Cortés y todos, venían con información de astrólogo, la voz de las estrellas, de los dioses, de la creación. Estaba viendo yo una de las que decía el pensamiento anáhuac. Decía, cuando te conoces a ti mismo, te das cuenta que eres una estrella. O sea,
que estamos conectados. Y aunque aparentemente esto de los eclipses no tiene importancia para la gente común, es algo sumamente sagrado. Les mostraré por qué. Entonces, el tiempo de la cosecha se acerca. El tiempo de Cronos está aquí. Como decía el conejito de Alicia en el País de las Maravillas, ya es hora, son las 11:11. Entonces ya llegó la hora de quitarse el velo y saber y poner atención a lo que las estrellas nos están diciendo. El tiempo es ahora. Nos vemos la próxima.